también la primaquina y la cloroquina. Estas son moléculas antiguas que se siguen utilizando en Perú y también en otros países de Sudamérica, en Asia también, para el tratamiento de la malaria. Y más recientemente, me estoy refiriendo al año 1980, la década de los 80, se descubrió la artemisinina. Como ustedes pueden ver acá, es un heterociclo, es una lactona sesquiterpénica, hablando químicamente, y tiene 3 anillos. El anillo A, ciclohexano, el anillo B, que es una lactona, y el anillo C, que es un peróxido cíclico. Este tipo de compuestos de artemisinina demostraron tener una actividad superior a los compuestos conocidos en ese entonces, como era la quinina, primaquina y cloroquina. Mefloquina también, esa molécula no la he dibujado en este slide. Entonces, este tipo de compuestos que eran diferentes generó una nueva fuente de investigación, porque la artemisinina, si bien es cierto era efectiva, tenía un perfil corto en el plasma de los pacientes, o sea, tenía una acción corta. Entonces, a partir de la artemisinina empezaron a desarrollar moléculas, por ejemplo, la de hidroartemisinina, que la diferencia es simplemente la reducción del grupo cetónico en la lactona para formar este OH, que ustedes pueden ver, que en general todo este grupo funcional se llama un lactol, que todavía tiene actividad antimalárica. Y otro derivado, que es el artesunato, que es simplemente el hidroxilo que es secundario, lo acila con un ácido carboxílico y forman el artesunato. Ellos se dieron cuenta durante el descubrimiento de la artemisinina y generación de derivados que el farmacóforo, o sea, el grupo funcional que tiene la actividad farmacológica es este peróxido que ustedes pueden ver en el anillo C, este peróxido. Específicamente es el 1,2,4-trioxano. ¿Qué significa con eso? Sería comenzando con el oxígeno 1, oxígeno 2, hay un carbono 3, y sería el oxígeno 4. Por eso se llama 1,2,4-trioxano. Bueno, a partir de eso empezaron a desarrollar otras moléculas que exhibían ese motivo, no necesariamente el peróxido, pero el 1,2,4-trioxano, para desarrollar nuevas moléculas que tengan actividad superior a los derivados de la artemisinina. Y de esa forma surgieron estas dos moléculas, que sería el OZ277, también llamado arterolano, que ustedes pueden ver también que tiene el motivo 1,2,4-trioxano, y la molécula que es la razón de esta presentación, que es el OZ439, que es llamado artefenumel. Ahora, ¿por qué es interesante los trioxanos? Como les comentaba, estos compuestos demostraron tener una actividad superior a las moléculas conocidas hasta ese entonces para tratar la malaria. Bueno, la artemisinina, en ese tiempo como molécula modelo, bloqueaba el metabolismo de la hemoglobina del plasmodium, porque el plasmodium, que es el que causa la malaria, se caracteriza por metabolizar la hemoglobina, especialmente nosotros, los humanos, y lo que hace la artemisinina es que alquila la hemoglobina que ha sido absorbida en el plasmodium, y de esa forma el microorganismo no la puede utilizar, y además forma otras reacciones radicales y hace que el microorganismo muera, o al menos no se reproduzca. ¿Cómo lo hace esto? Esta alquilación de hemoglobina es mediada por el ion ferroso. ¿Cómo comienza este mecanismo de reacción o esta acción? Es la artemisinina, que acá está indicada con las siglas ART. Mediante la acción del ion ferroso sigue dos rutas. La primera es el ataque del ion ferroso al oxígeno 1, como ya les indiqué en el slide anterior. A ver si el cursor se ve bien ya. Con el oxígeno 1, que sería esa posición del enlace peróxido, lo que genera un radical. Ustedes pueden ver este radical de corta vida que se reordena mediante una escisión beta. ¿Por qué le dicen escisión beta? Porque este carbono
donde está el oxígeno radical es carbono alfa, y el siguiente carbono sería el carbón beta. Por eso se llama decisión beta, que significa que el enlace entre A y beta se rompe, ¿no? Y si ustedes ven acá, a la hora de romperse, una mitad de este enlace viene a formar el oxígeno, forma un carboxilo, y de esa forma se forma un grupo acetato, que ustedes ven acá, y el otro electrón viene a posarse en el carbono, número 4. Entonces se genera un radical primario en C4. La otra ruta viene también por el ataque del ion ferroso, pero en el carbono 2 de la artemisinina. Y resulta de esto un radical alcoxído, que ustedes pueden ver acá, que en lugar de que vaya a sufrir una decisión beta, se forma un movimiento o un salto 1,5. ¿Por qué se llama 1,5? Porque eso considera, es el carbono donde se encuentran las especies que se van a cambiar. ¿Qué significa eso? A veces mi cursor no se ve bien, me avisan si pueden ver el cursor. Ok, sería acá este electrón que forma el radical alcoxído, sería 1, 2, 3, 4, 5, y este carbono contiene el hidrógeno. Entonces, por eso es que se hace un movimiento, el hidrógeno pasa al oxígeno y el radical del oxígeno se pasa al carbono número 5. Por eso se llama un movimiento o desplazamiento 1,5, y con raya hidrógeno, que es la especie que se está desplazando. Bueno, sufre este desplazamiento 1,5 shift, y estas dos especies que ustedes pueden ver, la primera que se ha creado por el ataque del ion ferroso al oxígeno número 1, y también la especie también que se forma por el ataque del ion ferroso al oxígeno número 2, forman reacciones intermoleculares, y en dos casos forman dos derivados de la artemisinina 2,3 que no tienen acción antimalárica. Sin embargo, en este estadio, que ustedes pueden ver, la molécula que sufre la decisión beta, esta molécula es la responsable de alquilar la hemoglobina que ha sido absorbida en el plasmodium. Y ese es el núcleo M de la hemoglobina, y aquí en el carbono en posición meso de la hemoglobina se alquila. Si ustedes pueden ver, a ver, para que puedan ver, si contamos acá del grupo acetilo, ven acá, este carbono que es unido al oxígeno y acá al acetato, serían posiciones 1, 2, 3, 4, 5, contando de estas, ¿no? Y entonces, para tener una analogía, sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ese es este carbono, es que es el responsable de la alquilación de la hemoglobina. Entonces se forma un adducto covalente, es importante, no es iónico. Si fuera iónico, depende del pH, se puede no unir como unir, no, en este caso es covalente, una unión covalente, o sea, no se va a romper, así en condiciones normales, o condiciones fisiológicas, como es en el caso dentro del microorganismo Plasmodium. Y de esta forma, no permite que el Plasmodium pueda aprovecharse de la hemoglobina, y ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es por formación de radicales de oxígeno, que también destroza al Plasmodium. Bueno, en líneas generales, este es el mecanismo de acción de los tiroxanos. Y la segunda característica de este tipo de moléculas, especialmente de las nuevas moléculas, es por la disponibilidad. Para refrescarles un poco la memoria, voy a ir al slide número 2. Ustedes ven acá las moléculas de artemisinina, que está dibujada en forma tridimensional, pero es vista de un solo plano. Y ustedes ven la molécula del artefenomel. Y ustedes ven acá el grupo 1,2,4 trioxano. En los estudios iniciales de química medicinal, ellos se dieron cuenta de que es importante
que exista el descubrimiento o la exposición del enlace peróxido de estas moléculas para que pueda reaccionar con el ion ferroso, como ustedes pueden ver acá. Reacciona con el ion ferroso por dos rutas, y una de las rutas es la que hace la acción que bloquea el utilizamiento de la hemoglobina por parte del plasmodio. Bueno, para que ustedes puedan verlo mejor, este es uno de los conformeros que no es reactivo, como ustedes pueden ver. Este es una molécula que se llama adamantano, en un lado de la molécula del artefenomel, y en el otro lado el ciclohexano. Si ustedes pueden ver, de la conformación que tiene, no está bloqueado. Ustedes ven los hidrógenos que están dibujados. A pesar de que son pequeños, esa cara está bloqueada. En cambio, el conformero 2, que ustedes ven que la posición acá del anillo de ciclohexano ha cambiado, está de forma ecuatorial, es más reactivo. ¿Por qué? Porque el enlace peróxido, especialmente el oxígeno 1 del enlace peróxido, está disponible para que pueda ser atacado por el ion ferroso. Y de esta forma, como ya les comenté en la slide anterior, se forma un radical hidroxilo, sigue una beta escisión y se forman los aductos, especialmente de la hemoglobina. Y esa también es otra característica de ese tipo de moléculas. Interesante que ellos hicieron una eficacia del artefenomel comparándolo con otras drogas, por ejemplo la artemisinina y la mefloquina, para ver qué tan profiláctica es esta droga. ¿Eso qué significa? La prevención. El test que ellos hicieron acá, que estoy mostrando acá en la tabla, administraron artefenomel y otros ozónidos, como se les llama en general, a una dosis de 100 miligramos por kilogramos per oral, o sea, por vía oral. Fueron administrados 48, 72 y 96 horas antes de la infección por Plasmodium. Y después, obviamente, se infectaron los ratones con Plasmodium y después midieron cuántos días podían sobrevivir. En esta tabla, artefenomel está indicado como número 2. La artemisinina número 1 y la mefloquina como MFK. Perdón, la artemisinina como AS y la mefloquina como MFK. Si ustedes pueden ver, aún así, 48 horas antes de la infección de los ratones con Plasmodium, la sobrevivencia es más de 30 días. Y cuando se administra 96 horas antes, inclusive también tiene la misma efectividad. Esto es en comparación con la artemisinina, que si usted la administra solamente 48 horas antes de la infección, solamente tiene aproximadamente 7 días de sobrevivencia, y la mefloquina ya más de 30 días, por supuesto. Pero si usted la administra mucho antes, como una prevención, aún así tiene más de 30 días el artefenomel, pero en la artemisinina y la mefloquina no fueron determinados. O sea, esta droga es superior a la artemisinina y la mefloquina. Bueno, ahora vamos con la síntesis de artefenomel. Esta síntesis es relativamente corta. Esta síntesis comienza primero por la generación del grupo funcional, que es la llave de toda esta molécula, que es el trioxolano. Este trioxolano se sintetiza mediante la reacción de la adamantanona, un derivado del adamantano, que sería más específicamente adamantanona oxima metil, con un ciclohexanona fenil. Y ustedes pueden ver esta molécula con oxono. En pentano puede también ser diclorometano a 0 grados preferencialmente, y se forma el tiroxolano
o 1, 2, 4 trioxano, ¿no? 1, 2, 3, 4 trioxano. Y ese trioxano es aislado, purificado y sometido a la siguiente reacción, que es la alquilación. El oxígeno del fenol se alquila con el derivado de la morfolina, que tiene pues, en el nitrógeno un grupo 2-cloretilo. Se alquila en medio básico, utilizando dióxido de sodio y también un catalizador de transferencia de fase, que sería en este caso tetrabutilamonio bisulfito en acetonitrilo, a casi temperatura ambiente, hasta 60 grados por 2 horas, y después se forma o se aísla este compuesto como una sal metanosulfonato. ¿Qué significa? Que ustedes adicionan ácido metanosulfónico, lo dejan a temperatura ambiente por 5 horas y se filtra. Y este es el compuesto que se aísla, el artefenomel, como sal metansulfonato. Esta síntesis es corta, pero es interesante por la primera reacción, la formación o la ozonolización para formar el trioxolano. Como ustedes recuerdan de nuestras clases de química orgánica, típicamente la ozonólisis es la formación de aldehídos y cetonas, ¿no? La ozonólisis de enlaces dobles, de alquenos. En este caso he decidido mostrarles dos partes, la parte superior, que es la ozonólisis clásica, y la parte inferior, que es el protocolo de Griesbaum, que así se llama la reacción, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos un alqueno con 3 sustituyentes diferentes, como he decidido dibujarlo para esta clase o exposición, y es tratado con ozono, y se forma un ozónido primario, que es llamado también el intermediario de Krikke, que es 1,2,3 trioxolano. Y este intermediario se reordena y forma el óxido de carbonilo y el aldehído. Y normalmente, si ustedes hacen la ozonólisis para formar la acetona o el aldehído, paran la reacción y lo tratan con un atrapador de radicales de oxígeno, en este caso dimetilsulfuro, que al final, cuando es oxidado, porque atrapa esos radicales de oxígeno, se forma dimetilsulfóxido. Bueno, cuando ustedes terminen la reacción, adicionando este atrapador de oxígeno, o scavenger, que le llaman en inglés, se forma la correspondiente cetona y el aldehído. Pero si ustedes no lo atrapan, pueden suceder otras dos posibilidades. La primera, que está dibujado arriba, que sería que esas dos mismas moléculas, el óxido de carbonilo y el aldehído, reaccionan entre ellas y forman el 1,2,4 trioxolano, ¿no? 1,2,3,4 trioxolano, que puede ser aislado. Y la otra posibilidad también es que solamente el óxido de carbonilo se dimeriza, porque son moléculas estables, se dimerizan, formando acá por una reacción de radicales. Ustedes pueden ver el óxido radical comparte el electrón, y este carbono secundario, que va hacia al carbonilo del óxido de carbonilo, también comparte un electrón y se forma el enlace. De la misma forma pasa en la parte inferior. Y de esta forma se forma el 1, 2, 3, 4, 5 tetroxano, que es explosivo. No se recomienda aislar ese tipo de compuestos. Estas son las 3 posibilidades que pueden pasar. Pero si ustedes son observadores y ven un poco más la reacción, ustedes, si quieren, hacen la ozonólisis para formar el trioxolano, ustedes están restringidos a la sustitución, como les he dibujado acá, la sustitución R1, R2, R3, que tenga el alqueno precursor. O sea, preparar ese alqueno hay que hacerlo. Y eso también conlleva unas restricciones en síntesis orgánica. ¿Qué se puede preparar y qué no se puede preparar? Y en el año, aproximadamente el año 98, el profesor Griesbaum
vino con un protocolo muy interesante, que era tratar las oximas, especialmente las metiloximas, con ozono, en presencia de una acetona, y estas oximas N-metil, como ustedes saben, la diferencia de carbono y nitrógeno, electronegatividad es grande, o sea, se le dice que incrementa la dipolarofilia de la molécula. O sea, las cargas se pueden separar más claramente que en un alqueno, un típico alqueno. Ok. Entonces, esta molécula, la oximametil, sufre también la misma reacción que sufre un alqueno típico. Se forma también este intermediario, ya sería un ozono primario también, que también se reorganiza y forma un metilnitrito y el óxido de carbonilo. Estos dos intermediarios son comunes. Si ustedes pueden ver, con la ozonálisis típica y con el protocolo de Griesbaum. Y como les comenté al principio de este protocolo de Griesbaum, esta reacción se lleva a cabo en la presencia de una cetona. Entonces, cuando la cetona está presente, entonces reacciona con el óxido de carbonilo y forma el 1,2,4-dioxolano. Y la ventaja que este protocolo tiene en comparación con las típicas ozonólisis es que ustedes pueden seleccionar la sustitución del tiroxolano que ustedes desean, adicionando diferentes cetonas. Pero también ustedes pueden controlar adicionando diferentes sustituciones en las oximas metil, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama co-ozonólisis? Porque ustedes tienen otra molécula, co-ozonólisis, acá, que está cooperando, ¿no? Por esa es la razón que se llama co-ozonólisis. Es un protocolo muy interesante y quería compartir con ustedes que ese es el key, el factor principal en la síntesis del artefenomel, ¿no? Finalmente, las conclusiones, el artefenomel es una nueva molécula diseñada contra la malaria simple. ¿Eso qué significa? La que no tiene resistencia. El farmacóforo de esta molécula, que es 1,2,4-trioxano, es responsable de la actividad contra el Plasmodium. Y la ventaja de este tipo de moléculas 1,2,4-trioxano, especialmente el artefenomel, es que tiene un perfil plasmático prolongado en la sangre de los pacientes en comparación con la artemisinina. Y eso hace que tenga una acción prolongada. Y actualmente el artefenomel está en ensayos clínicos de fase 2. Normalmente se necesitan 3 fases para que las moléculas puedan ser aprobadas por la FDA y puedan ser comercializadas. Bueno, con este slide termino la presentación y les agradecería sus preguntas. Sí, doctor, tenemos preguntas en el chat. Sí, a ver. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el factor que impulsa que ocurra esa escisión por ruptura homolítica, tanto para la escisión como con la base de Schiff? Estamos hablando... ¿Cuál es el factor? A ver, un momento. El factor es que es una decisión beta que ocurre espontáneamente. Lo que ¿cómo se puede? Inicia esto es el ataque del ion ferroso al enlace peróxido. Eso ocurre de manera inevitable. Puede ocurrir en el oxígeno número 1 o puede ocurrir en el oxígeno número 2. ¿Están viendo el slide? ¿Están viendo la presentación? Perdón, estoy señalando algo en el slide. ¿Pueden ver el slide? Ahora recién. Ok. Entonces, es el factor que ocurre una vez de decisión o un 1,5 shift, es una reacción que va a ocurrir. No existe un factor con lo que ustedes pueden cambiar, ¿no? Ahora voy a tratar de que sea 100% solamente vez de decisión y ahora solamente 100% 1,5 shift. Estas son reacciones cinéticas, no son termodinámicas.
sea, las dos reacciones ocurren, pero lo que es principal es que el ion ferroso ataca al oxígeno del enlace de peróxido. ¿Respondí la pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí. Aquí también tenemos otra pregunta. A ver, dice, mencionaba que la síntesis se realizaba a un pH fisiológico. En este tipo de síntesis, ¿el pH es influyente en la formación de los productos? Yo me imagino que se están refiriendo al slide número 7, la síntesis de artefenomel. La síntesis no se realiza a un pH fisiológico. 7,4 no se realiza a un pH fisiológico. En este caso del ozono, no tengo información cuál sería el pH de la reacción, no estoy informado, realmente no es relevante. Y en la segunda reacción, que es la alquilación del fenol, de hidroxilo del fenol, mediante el derivado 2-cloroetilomorfolina, esa reacción es en medio básico. Si ustedes pueden ver, que utilizan hidróxido de sodio en polvo sólido y utilizan un reactivo de transferencia de fase y en acetonitrilo. O sea, esta reacción es básica. No les podría decir qué pH, pero yo estimo que será un pH de 10. Esta reacción no se realiza en pH fisiológico. Ya, doctor. Muchísimas gracias. Y bien, también tenemos otra pregunta que menciona ¿qué factores podrían influir en la ruta que sigue la ozonólisis en la síntesis de artefenomel? ¿Qué factores? Bueno, esta ruta se ha demostrado, unos factores que pueden determinar la ruta, lo determinan primero los sustituyentes, ¿no? Para que sea el protocolo de Griesbaum, usted tiene que tener una oxima, metil, ese es uno de los requisitos, y una cetona. Si usted no tiene la cetona, entonces lo que va a ocurrir es similar al protocolo típico de la ozonólisis, que el óxido de carbonilo se puede dimerizar y formar 1,2,4,5 tetroxano, ¿no? Pero si usted tiene la acetona, entonces le va a formar inevitablemente el 1,2,4 trioxolano, ¿no? Este protocolo va a ocurrir si usted tiene esas dos condiciones. La tercera sería, el ozono obviamente tiene que tenerlo, si no, no sería llamado ozonólisis. El tercero yo diría que sería el solvente. Típicamente esos procedimientos o el protocolo de Griesbaum está aprobado en solventes no polares. Bueno, no tan polares, diclorometano se utiliza, que es un poco polar, y también en pentano, hexano, ese tipo de solventes son necesarios para ese tipo de ozonólisis. No sé si respondí la pregunta. Quizás, Rommel, puedas prender tu micro si deseas. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta también, pero igual muchas gracias, doctor. Bueno, la pregunta dice, ¿por qué se usa una temperatura de 0 grados centígrados en la ozonólisis? ¿Se podría usar otro tipo de temperatura? Sí, sí, se puede utilizar bajas temperaturas, pero si usted incrementa la temperatura, es un riesgo de seguridad. Como les comentaba acá, hay compuestos que si se forman, porque la ozonólisis típica no puede ser tan bien controlada, tiene que hacer parar la reacción. Se pueden formar compuestos que son, por ejemplo, el tetroxano, que acá les he mostrado indicado, el 1,2,4,5 tetroxano, que es explosivo. Y en el caso que también, si ustedes se dan cuenta, la estequiometría es 1:1. Ven acá la estequiometría de la cicloxima metil con la acetona, es 1:1. Si ustedes tienen un menos, por ejemplo, 0,9 equivalentes y un equivalente del oxima, eso resultaría en un exceso de 0,1 equivalentes de óxido de carbonilo. Y eso puede causar que el óxido de carbonilo se dimerice y forme esos compuestos explosivos, que serían inclusive más explosivos a alta temperatura, ¿no?
O sea, estas pueden usted realizarlo si a baja temperatura. El riesgo es que depende de la cinética, de la reactividad de la oxima. La reacción puede demorar un poco más, pero si usted lo hace a temperatura más alta, tiene un riesgo de seguridad. Puede tener una explosión. Y eso, por supuesto, depende de la escala. Si usted lo hace en 1 gramo, tal vez no observe muy poco, solamente un incremento de la temperatura. Pero si usted lo hace en una escala más grande, por ejemplo, hablando de 500 gramos o 1 kilo, puede tener una reacción que le llaman el runaway reaction, que es una reacción que tiene una exotermicidad muy rápida y puede llegar inclusive a sobrepasar la temperatura de ebullición del solvente que está utilizando. Y eso puede hacer una explosión, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, no puedo leer lo que escriben en el chat, porque estoy presentando el slide. Sí, doctor. Justo también el participante le acaba de decir muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta. En la síntesis de artefenomel, ¿el catalizador principal es la temperatura o se puede usar otro catalizador para la reacción con el ozono? No, el catalizador no es la temperatura. Bueno, el ozono, ustedes saben que es un gas. Cuando trabajamos con gases en síntesis orgánica o compuestos que son volátiles a temperatura ambiente, como ustedes saben por la ley de Henry, si bajamos la temperatura, la solubilidad incrementa. Y si subimos la temperatura, la solubilidad del gas disminuye. Entonces, una de las razones, aparte de seguridad, es también que el ozono, que es gas a temperatura ambiente, disuelva más en el solvente que usted está utilizando. Y el catalizador no es el solvente, es el ozono, la generación del ozono. El ozono es bien reactivo. Yo les digo, es bien reactivo. Genial, muchísimas gracias, doctor. Y bien, esas han sido todas las preguntas que nuestros participantes nos han hecho. Y por favor, ¿podría dejar de compartir su pantalla? Sí. Genial. Un momento. Ok. Ya dejé de presentar. Bien. Bien, en nombre del Journal Club, doctor, le hacemos el envío de este certificado por la magnífica presentación que ha tenido el día de hoy. Y bien, este certificado está tanto a nombre de nuestro director del Journal Club San Marcos y también del director de nuestra facultad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctor. También le estaré enviando ese certificado por su correo para que lo conserve. Y bueno, también agradecerles a nuestros participantes. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Y ya para mí ya es casi sábado. Son las 11 de la noche. Que tengan buen día. Gracias por su atención. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.